Luchadores de WWE que fueron militares. Montez Ford. Montez Ford, conocido por su participación en la WWE como parte de los Street Profits, tuvo una sorprendente trayectoria antes de la lucha libre. Ford se enlistó en el cuerpo de Marines después de graduarse y sirvió a su país desde 2008 hasta 2012, manejando los planes del sistema de viajes de defensa para su batallón. Su historia demuestra que la realidad puede superar a la ficción en el mundo de la lucha libre. Corporal Kirchner. El Cabo Kirchner, una figura destacada de la WWE en la década de 1980, fusionó su carrera militar con la lucha libre. Inicialmente conocido como R.T. Reynolds, adoptó la identidad militar de Cabo Kirchner en 1986. Ganó un épico combate de banderas contra Nikolai Volkov en WrestleMania 2. Antes de unirse a la WWE, Kirchner fue paracaidista en la prestigiosa 82ª División Aerotransportada en Fort Bragg, Carolina del Norte, aunque nunca participó en combate antes de su transición del ámbito militar a la lucha libre. Jaxson Ryker. Conocido por su paso en TNA como Gunner, llegó a NXT en donde formó parte de The Forgotten Sons, una facción cuya trama giraba en torno a veteranos militares ignorados por su país. Aunque ciertas controversias llevaron a WWE a dejar de lado este enfoque, Ryker regresó en 2021 como guardaespaldas de Elias, antes de retomar la acción individual y revivir su pasado militar. Sin embargo, poco después fue liberado. Antes de su carrera en la lucha libre, Ryker sirvió como ametrallador en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos durante la Guerra de Irak. Steven Coulter. Steven Coulter, iniciando su camino en el cuadrilátero con NXT, trabajó arduamente con Baron Corbin antes de destacar en The Forgotten Sons en 2018 junto a Wesley Blake y Jaxson Ryker. Coulter aportó experiencia real a la narrativa, siendo ametrallador en la compañía de armas del 2º Batallón de los Marines. Sirvió desde 2007 hasta 2011, realizando 2 tours en Afganistán. Zeb Colter. Dirty Dutch Mantle, conocido como Zeb Colter en la WWE, destacó mucho antes de ser manager para luchadores como Cesaro y Jack Swagger. Sin embargo, antes de ingresar a la lucha libre profesional, Colter fue miembro de la 25ª División de Infantería del Ejército de los Estados Unidos y un veterano de la Guerra de Vietnam. Aunque su carrera mayoritariamente representó a un luchador sureño rudo, la WWE integró su experiencia militar en su personaje con los Real Americans. Lacey Evans. Lacey Evans encabezó eventos de pago por ver durante su breve carrera de lucha libre entre 2014 a 2023. Enfrentó a estrellas como Becky Lynch y Charlotte Flair, destacando como una fuerza ascendente en la WWE. La nativa de Georgia se unió al Cuerpo de Marines de los Estados Unidos a los 19 años, donde fue oficial de policía militar durante 5 años. Fue durante su servicio militar que descubrió la lucha libre profesional. Un compañero Marine, también promotor, la reservó para un evento de lucha libre en un circuito independiente, marcando así su inicio en el mundo de la lucha libre. Perry Saturn. Perry Saturn, un luchador exitoso durante su paso por las marcas de ECW, WCW y la WWE, es recordado por su participación en el Flow de Raven en la WCW y por su peculiar trama en la entonces WWF, donde se enamoró de un fregador de pisos a quien llamó Moffy. Este hombre de casi 60 años, oriundo de Cleveland, Ohio, es indudablemente un verdadero tipo duro. A los 17 años, Saturn se enlistó en el ejército de los Estados Unidos y posteriormente se graduó de la Escuela de Rangers Militares, un riguroso programa de liderazgo de 61 días para aquellos menos familiarizados con la institución militar. Randy Orton. Randy Orton, nativo de Nashville, Tennessee, inició su carrera en el año 2000 y se ha convertido en una de las mayores atracciones de la lucha libre profesional durante los últimos años. Después de la escuela secundaria, Randy se enlistó en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, pero su paso por el ejército no fue exitoso. Debido a un par de ausencias no autorizadas y a la desobediencia de una orden, Orton fue despedido prematuramente en 1999, recibiendo una baja por mala conducta. Freddie Blassie.
Freddie Blassie, una leyenda de la lucha libre y manager destacado, dejó un legado impresionante. La estrella del Salón de la Fama de la WWE, oriundo de San Luis, Missouri, inició su carrera en 1952 y se destacó como un luchador, ganando el prestigioso Campeonato Mundial de Peso Junior de la NWA. Aunque su carrera como luchador fue notable, la mayoría lo recuerda como manager de la entonces WWF en la década de 1980, representando a figuras como The Iron Sheik y Nikolai Volkov. Blassie sirvió en la Armada durante la Segunda Guerra Mundial, alcanzando el rango de cabo segundo. Kevin Nash. Kevin Nash de Detroit, Michigan, se destacó como una de las grandes estrellas de la lucha libre en los años 90. Con 6 pies y 10 pulgadas de estatura, Big Sexy brilló en la WWE como Diesel. Pero antes de alcanzar la realeza en la lucha libre, Nash sirvió en la 202ª Compañía de Policía Militar, logrando cierto éxito y alcanzando el rango de especialista. Su impacto se extendió tanto en el ring como fuera de él. Conan. Conan, luchador nacido en Santiago de Cuba, tuvo un breve paso por la WWE en los años 90 como Max Moon. Aunque su tiempo en la WWE fue limitado, se destacó en la WCW y se convirtió en una estrella destacada en México. En su juventud se enfrentó a problemas legales y tuvo que elegir entre unirse al ejército o ir a prisión. Optó por unirse a la Armada de los Estados Unidos y sirvió en uno de los barcos bombardeados en Beirut en 1983. Su historia refleja una vida llena de desafíos y elecciones significativas. Bobby Lashley. Bobby Lashley ha destacado en la lucha libre y las artes marciales mixtas. En la WWE ha sido varias veces campeón y ha tenido una brillante carrera. Proveniente de una familia militar, su padre fue sargento instructor del ejército. Lashley siguió sus pasos obteniendo una medalla de oro en lucha libre amateur durante su servicio militar. Su historia es un testimonio de éxito y dedicación. Road Dogg. También conocido como Jesse James y miembro del Salón de la Fama, destacó en la era de la actitud de la WWE. Comenzó en 1994 como manager de Jeff Jarrett y luego formó parte esencial de The New Age Outlaws junto a Billy Gunn. Juntos ganaron el campeonato mundial por parejas de la WWE 6 veces como parte de DX. En 1986, James se enlistó en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, incluso antes de consolidar su carrera en la lucha libre, optando por poner en pausa su ascenso en el ring. Jesse Ventura. Jesse de Body Ventura de Minneapolis, Minnesota, es recordado por su carrera en el cuadrilátero y su trabajo como comentarista en la década de 1980. Ventura, también gobernador de Minnesota, fue miembro de la Armada de los Estados Unidos de 1969 a 1975. Durante su servicio integró el equipo de demolición subacuática, pero a pesar de estar en servicio militar durante la Guerra de Vietnam, nunca participó en un combate. Su vida abarca éxitos en la lucha libre y la política.